En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Hubo otro tema invisibilizado, en todo caso, que nosotros queremos rescatar, que fueron las represiones a las tomas de tierra que hubo en este último tiempo. Uno cree, si sigue los comentarios periodísticos, que la última y casi única toma que hubo en este último tiempo fue Guernica, que terminó con la represión que terminó. Sin embargo, las tomas han continuado, porque obviamente la situación de miseria que vive la gente la lleva a esa situación desesperada, donde ubica un pedazo de tierra, poner ahí una choza y tratar de sobrevivir como se pueda, sin ningún servicio, sin nada. Hubo una aquí cerquita, a pocas cuadras de esta radio, en el barrio La Loma, en San Nicolás, que fue brutalmente reprimida, dejando 50 familias en la calle, gente que incluso tenía un boleto de compra y venta que no le sirvió para nada, y hubo otra también muy violenta, absolutamente invisibilizada por los medios de un lado y del otro, obviamente es en la provincia de Buenos Aires. Unos no pueden propagandizar ese tipo de cosas y otros no lo pueden hacer porque le viene en contra de sus intereses electorales, donde incluso hubo balas de goma. Es en el predio Unión y Fuerza, ¿qué dije yo? Y de plomo. Y de plomo, sí. El predio Unión y Fuerza en Virrey del Pino, donde también ahí la policía del democrático Berni actuó con suma dureza. Pero hay un dato, hay números, y los números a veces son fríos, a veces no expresan nada, pero si uno intenta poner en esos números seres humanos, entenderemos un poquito la magnitud del problema que estamos hablando. Sí, los últimos datos que tenemos del déficit habitacional son del censo de 2010, no del último, sino del anterior, que dice que el 35% de los núcleos familiares no tiene casa propia o tiene una casa que habita que no está en condiciones o que no tienen títulos, etc. O sea, hay un déficit de 35% de las personas, que son 3,8 millones de familias en todo el país que no tienen literalmente dónde vivir. Tienen que pagar alquileres, etcétera, ni hablemos de los números de los precios de los alquileres, ¿no? Pero si nos vamos al censo más reciente, el de 2022, encontramos otro dato que es interesantísimo, porque en ese año, y probablemente esto ya viene de años antes, la construcción de casas superó el crecimiento poblacional. O sea, hay un 28,5% de aumento en la construcción contra un 14,8% del crecimiento poblacional. Esto lo que hace es que, sobre todo en los centros de las grandes urbes, hay cientos de miles de casas ociosas. Por eso me parece interesante ese lema que se escuchaba en España hace unos años, cuando hubo una crisis de desalojos, de desahucios, como le llaman ellos, que era ni gente sin casas, ni casas sin gentes. Luis, ¿qué opinás de esto? Y que es parte de todos los problemas que tenemos. Creo que expresa que esto tiene un vínculo directo con los niveles de pobreza que venimos señalando y que señala todo el mundo, obviamente, y con esta situación desesperante de dónde vivir, nada más ni nada menos que eso, de dónde vivir, porque cuando nosotros tenemos ya casi el 50% de la población bajo los niveles de pobreza, donde no se puede llegar a fin de mes. Recuerden que en algún momento dábamos los datos de hablar de la canasta básica, pero siempre aclaran sin contar alquileres. Y cuando uno piensa, por ejemplo, que puede variar muchísimo del sector, de la zona, de la ciudad, pero cuando uno piensa que en Rosario, por ejemplo, un departamento de 2 ambientes te puede llegar a salir hoy 100.000 pesos por mes, y para entrar a alquilar tenés que pagar el mes de depósito, la comisión de inmobiliaria, la mudanza, bueno, todo lo que significa eso, tenés que tener 500.000 pesos en el bolsillo. Uno entiende por qué hay gente desesperada que va y ocupa un terreno o cae en manos de especuladores, de negociantes que le venden un terreno sin papeles, por decirlo, es como comprar un auto sin papeles. Entonces después ahí actúa el Estado, que es el mismo responsable de esta situación, con represión, como son los dos casos que vos acabas de nombrar. Claro, eso es así, es imposible alquilar, es imposible
ocupar esos lugares porque viene la represión policial. Y esto conecta directamente con lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Porque, terminó el ataque no es un derecho humano la vivienda, no es un derecho humano el trabajo, no es un derecho humano llegar a fin de mes. Entonces, el ataque a los derechos humanos no terminó en el 83, ni vivimos en un evangelista, son las supuestas deudas de la democracia que se han ido empeorando. En realidad, el Estado, frente a esta situación que está clara, los números de un censo deficiente como fue el del 2022 lo marca claramente, a pesar de todo lo que el censo se encargó de no dar a conocer, esto salta. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta de Bernie? Mandar la policía, echarlos a patada, balas de goma, heridos, presos, encausados. Y por otro lado está el negocio inmobiliario, porque esto, en Unión y Fuerza, que es el último predio desocupado, se desocupa porque es una reserva ecológica de Virrey del Pino. Ahora, los vecinos que están ahí dicen, el 80% de esta reserva ya fue vendida a negocios inmobiliarios. Claro. Y entonces, claro, ¿cómo se come esta situación? Bueno, pero esa misma situación es exactamente la misma situación que se dio en Guernica. Recordemos, ahí había intereses inmobiliarios por esas tierras avaladas por los varones del conurbano, fundamentalmente del Partido Justicialista. Y entonces acá hay un entramado que a veces es difícil de desentrañar, ¿no? Entonces, en muchos casos las obras se hacen para hacer pasar una ruta, y esa ruta lo que hace es valorizar los terrenos que están alrededor, y esos son planes estratégicos, porque las empresas no funcionan de un día para otro, las empresas funcionan con regalías a 10, 20, 30 años, en muchos casos de estos loteos, es así. Eso se convierte en un negocio inmobiliario, y en general todos los gobiernos, ya sea locales, ya sea provinciales, ya sea nacionales, no solamente que no dicen nada de esta situación, sino que además son los que viabilizan esos negocios. Detrás de eso, volvamos al poema de Galeano, están los nadies, esos que no tienen dónde vivir, dónde tener un techo, dónde guarecerse. Entonces, y esto agregado al problema inflacionario, porque junto con los precios que decíamos, imaginemos que alguien que alquiló hace un año por 50.000 pesos, hoy va a terminar pagando en septiembre 110.000 pesos un alquiler. Preguntémonos nosotros mismos, y habrá muchos oyentes que viven esa situación, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esto hay que destacar que está en un marco general que nos marcaba, por ejemplo, Guillermo Folguera hace unas cuantas semanas cuando lo entrevistábamos por el tema litio, y él decía, el extractivismo, que parece capaz que no tiene nada que ver con esto, pero el extractivismo es una política demográfica. Entonces se establece, y en el país se ha dado y se sigue dando, que hay millones de personas que migran a las grandes ciudades, y por eso las grandes ciudades están abarrotadas de gente, que muchas de ellas nacieron en el interior del país y que son básicamente refugiados ambientales. ¿Por qué? Porque en su pueblo ya no pueden vivir como vivían antes, ya no pueden sembrar, ya no pueden, porque esas tierras tienen que servir para el extractivismo y para generar divisas, y eso es lo que provoca la superpoblación de las grandes urbes del centro del país, y eso es lo que provoca, entre otras cosas, el gran problema habitacional que estamos marcando en esta editorial. Exactamente, porque esto hay que ligarlo, no es un problema, no fue magia, digamos, esta situación, y el viento siempre sopla por algo, de lo que vos decís, claro, por eso está íntimamente ligado a este modelo productivo expulsivo de la gente del interior. Yo recuerdo hace cerca de ya 2 años un informe de La Nación, o sea, no se la puede titular de izquierda La Nación, hablaba de que solamente en la provincia de Buenos Aires había 200 pueblos fantasmas, es decir, 200 pueblos donde por ahí había quedado viviendo una familia, y esto era producto de el cultivo de soja, de la expulsión de agricultura, de los cambios del sistema productivo y de la eliminación del tren.
Entonces, una cosa está absolutamente vinculada por otro. Ese modelo productivo genera más pobres que van a vivir a la ciudad, que van a vivir a las periferias de las ciudades en condiciones cada vez peores, y plantea todo este problema estructural de crisis habitacional, donde después los gobiernos, por ejemplo en este periodo electoral, dicen, entregamos 5.000 viviendas, entregamos 3.000 viviendas, pero son un parche a esta situación mucho más general que vivimos. Sí, y más si tenemos en cuenta, dato también del propio censo del 2022, que hay una vivienda por cada 2,6 personas. O sea, las viviendas que existen sobran para que vivan todas las familias argentinas bastante cómodamente. Totalmente. Sin embargo... Y en los últimos, y te aclaro otra cosa, en los últimos años, claro, quizás por ahí reflejamos ciudades distintas o lugares distintas, es la construcción de las viviendas de lujo. O sea, acá en Rosario se han erigido inmensas torres, no sé, con departamentos que salen $1 millón, entre los cuales sus propietarios son Messi, Coria y alguna gente conocida, pero no es la que necesitamos. Y cuando hacen viviendas sociales, terminan haciendo viviendas antisociales, porque son construcciones donde está la gente toda pelotonada, encimada, generadora de conflictos sociales de todo tipo. O sea, es un tema sumamente amplio, pero se asienta en lo que vos decís, fundamentalmente la prioridad de los negocios. Sí, y claro, estaba pensando qué interesante esta reflexión de ligar la represión a los ocupantes de tierra para vivir, para hacer una casa, con la represión a los pueblos originarios para utilizar el litio. Digo, es una punta que no la veo reflejado mucho, bien referenciada por Folguera en su momento, y creo que marca un poco, echa luz sobre la verdadera cara de este sistema, que en eso no hay diferencias ni entre el progresismo del kirchnerismo, supuesto progresismo del kirchnerismo, ni en la derecha más consolidada ideológica como la de Bullrich, o la derecha más delirante, ultraderecha, como la de Milei y la Villarroel. En eso me parece ninguno cambiaría esa situación. No, porque además esta situación se ha generado a través de décadas. Y durante décadas han gobernado ellos. Alternadamente. Ellos, cuando me refiero a ellos, son los que gobiernan ahora, los que gobiernan antes, y nunca resolvieron esta situación, porque además yo creo que hay que ser claro, tampoco la van a resolver. Porque el centro sigue siendo los negocios. El negocio, business and business. Y para esto, y no tenemos mucho más tiempo, para empeorar esto está la reforma a la ley de alquileres, que todo el mundo dice, no sé qué suerte habrá tenido en senadores en estos días, no lo he seguido. Pero... Y parece que se va a cambiar algunos puntos porque va a quedar varada. Bueno, pero es más de lo mismo. La discusión es si te van a reajustar cada 3 meses o cada 6 meses. Sí. Pero te van a reajustar. Pero encima con una contradicción. Estamos hablando de los inquilinos, que son terribles, pero en este país ha habido en algún momento alguna familia que ha usado sus ahorros para hacer un departamentito, hacer una casita para después alquilarla, que era un ingreso previo. Y ese sector, que son de los pequeños propietarios, de los propietarios que tienen una vivienda, también se ven jodidos por esta situación, porque también en el medio de esta corrida inflacionaria, cada vez que reciben algo, ven licuado sus ingresos. Entonces acá hay un entramado que es sistémico, por decirlo de alguna manera, que no es un problema de fácil resolución, pero la solución es construir viviendas.